Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. La actualidad. La actualidad. La actualidad. La actualidad demanda cuidar nuestra salud. Estar informados es nuestra mejor herramienta. Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, PUIRE. Hipócrates 2.0. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo con muchísimo gusto como cada semana. Qué bueno que nos vuelven a acompañar aquí en Radio Universidad. En el programa de hoy vamos a abordar un tema crucial para el futuro a partir de lo que vivimos con COVID, que es justamente la preparación prepandémica, lo que se hace antes de que aparezca un fenómeno como el que ya vimos de COVID-19 o antes en 2009 la influenza que habíamos tenido. Y para eso invitamos al doctor Samuel Ponce de León Rosales. Vamos a escuchar su cápsula curricular y regresamos para iniciar la conversación. Samuel Ponce de León Rosales es médico cirujano, especialista en medicina interna, en infectología, egresado de la UNAM. Tiene maestría en epidemiología hospitalaria. Es miembro emérito del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras y de la Academia Nacional de Medicina de México. Actualmente es profesor de la Facultad de Medicina y coordinador del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, PUIRE. Durante la pandemia, coordinó diversas acciones prioritarias de la Comisión Especial de la UNAM para COVID-19. Pues ya estamos listísimos. Doctor Samuel Ponce de León, ¿cómo está? Bienvenido, muchísimas gracias por aceptar la invitación y ayudarnos a entender esto de la preparación prepandémica. Al contrario, muchas gracias a ti, doctor Mauricio Rodríguez, por tener la oportunidad para platicar de un tema que realmente nos debe de interesar a todos, desde luego a las instituciones, pero particularmente a todos los habitantes del país, del planeta, debo decir, porque todos vimos y sufrimos la pandemia, y de esta manera hablar de preparación prepandémica se enfoca en términos estrictos, enfoca lo que tienen que hacer las instituciones, lo que tiene que hacer la gobernanza del país, lo que tiene que hacer la administración pública, pero la preparación prepandémica idealmente tendría que ser o tener una visión en donde la participación del público en general sea fundamental, porque todos estamos involucrados en esto y todos deberíamos de pensar qué voy a hacer si vuelve a ocurrir la próxima pandemia. Voy a quedar aquí en casa, me voy a ir a la playa, me voy a ir al monte, voy a ir con mi familia a otro lugar, cómo nos vamos a congregar, voy a modificar mi trabajo o no. Desde luego todo eso tendrá que irse ajustando de acuerdo a las características de lo que se vaya a enfrentar, pero mi punto central en este comentario inicial es decir que todos tenemos que hacer algo en relación a pensar la próxima pandemia, a tratar de reflexionar sobre lo que nos convendría hacer y qué le tenemos que pedir a los políticos para que sean efectivas las medidas de preparación. De hecho, es justamente, ¿no?, entender que ya lo vivimos con COVID-19, podríamos decir que fue uno de los peores escenarios posibles. Duró muchísimo, alteró muchísimo y puso a prueba no solo los liderazgos en salud, sino los liderazgos en todos los sectores y en las comunidades, en las escuelas, con las familias, y de eso va la preparación. De hecho, lo ideal sería tener planes de preparación para estar, pues valga la redundancia, preparados para antes de que se presente, pero también que indiquen qué hacer durante y que vayan poniendo algunas opciones para lo que se debe de hacer después, que sería como lo ideal, un plan que contemple esos 3 tiempos, pero pues la clave es la inversión. ¿Por qué no empezamos ahí platicando de eso, doctor? Así es lo que vivimos y vale la pena retomar que en las últimas
de 2009 a la fecha hemos vivido 2 pandemias. La pandemia de influenza H1N1, que fue muy particular porque inició en esta región y la respuesta fue una respuesta muy asertiva, muy efectiva frente a un patógeno que no era excesivamente complicado y tampoco era tan novedoso como lo es o como lo fue el SARS-CoV-2, responsable de COVID. Entonces, con esas consideraciones como antecedente y como lección, es fundamental tener un sistema de salud que sea capaz de resolver un incremento en la demanda significativo, que fue lo que pasó en las 2 circunstancias. Y esta capacidad del sistema, desafortunadamente, no la tenemos en nuestro país. No la tenemos para sobrellevar la demanda cotidiana, sin pandemias. Entonces, en un escenario de pandemia, pues evidentemente todo se lleva al límite casi inmediatamente, con un pequeño incremento de casos, hay saturación hospitalaria y con todas las consecuencias que derivan de esto, hay la preparación, se dedican los recursos a la pandemia, quedan en el abandono los pacientes habituales, digamos, los crónicos, los que requieren cirugías programadas, los que requieren tratamientos a largo plazo y se atiende la emergencia y se tiene la emergencia en una magnitud de insuficiencia muy marcada. Entonces, por eso es que hay que invertir y tener un sistema de atención primaria fuerte, capaz de identificar las necesidades de las poblaciones localmente y responder correctamente y pensar que en el futuro vamos a tener la necesidad de que sea cual sea la capacidad instalada que tengamos, se va a requerir que se incremente sustancialmente y habría que planear el desarrollo de esta infraestructura para que dé cabida y sea suficiente para responder ante una necesidad urgente, como son las pandemias de virus respiratorios, que son las que nos van a meter en problemas con mucha más frecuencia, básicamente. Y nada más déjame tratar de aterrizar que esta capacidad instalada, esa infraestructura que se requiere, no solo implica la construcción de edificios, consultorios, la contratación de médicos, sino que requiere de toda la, vamos a decir, parafernalia que es necesaria para hacer diagnósticos oportunos. Entonces, si tenemos un laboratorio central que va a corroborar los diagnósticos 2 semanas después, ya estamos tarde en muchas ocasiones. Si tenemos un laboratorio central que tiene dificultades para que el médico que está familiar en el primer nivel y que sospecha un virus del oeste del Nilo, que sospecha una influenza H5N1, que sospecha Mpox, la confirmación para él, bueno, pues evidentemente lo ve y es casi como subir al Himalaya, porque hay una serie de dificultades, no están bien planeadas eficazmente las rutas que tiene que seguir este diagnóstico presuntivo para que sea confirmado. Y muchas veces ahí se pierde una gran oportunidad. La colaboración internacional es muy importante porque tenemos que recordar que los agentes infecciosos, sean virus respiratorios o cualquier otro, podría ser un virus como el causante de Mpox, pues no reconocen las fronteras y no reconocen tampoco distancias prolongadas, porque hoy el mundo en que vivimos nos permite tener a un viajero de Mozambique o de Madagascar o de Uganda en menos de 24 horas en el continente americano, y no solo que haya llegado al aeropuerto de Nueva York o en Miami, sino que ya tendrá tiempo de llegar a su comunidad más cercana a su familia, donde va a hacer sus actividades, y es entonces cuando podría tener ya manifestaciones de algún problema. Pero bueno, entonces por eso tiene que haber una colaboración internacional y tiene que haber una capacidad instalada en prácticamente todos los centros de atención hospitalaria. La colaboración internacional también tiene que reconocer estos sistemas de vigilancia, que vamos a hablar quizás un poco más adelante, que también van más allá de los eventos habituales y de los marcadores habituales, que requerimos que sea un sistema de vigilancia epidemiológica inteligente, que sea capaz
de responder preguntas en función de lo que está ocurriendo en las redes sociales, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en el ambiente, y que pueda disecar lo importante y decir, es ahorita cuando tenemos que empezar a por lo menos atender esta información. De hecho, el que se articule lo que está pasando en la región, lo que está pasando en las zonas más conectadas. Parte del problema que vimos con COVID fue justamente la superconectividad que tenía Wuhan con el resto del mundo, y lo podíamos seguir por los mapas y las conexiones que había. Pero los sistemas de vigilancia epidemiológica son cruciales. Tiene que estar funcionando, tiene que ser información que fluya de una forma ágil hacia el centro, hacia donde se está analizando, integrando la información, pero donde participen todos. Cada vez pienso más en los consultorios adyacentes a farmacias, que son, pues ya deben de ser un par de decenas de miles de consultorios que se nos va a escapar alguna cosa importante porque no van a estar reportando al sistema de vigilancia, ¿no? Pero no solo estos, porque están los médicos privados, los consultorios de los sistemas de consulta externa de las instituciones que no tienen facilidades para hacer reportes oportunamente. Entonces, creo que es fundamental identificarlo desde ahorita. Muy interesante la evolución de la pandemia de COVID, y es otra lección, que las zonas de turismo importantes fueron las áreas en donde empezaron a registrarse los crecimientos de casos de manera muy, muy evidente. Entonces, hoy tendríamos que tener ya sistemas de vigilancia reforzados, inteligentes, con grandes capacidades, pues en la Riviera Maya, por ejemplo, desde luego a lo largo de la frontera norte, Los Cabos, Puerto Vallarta y el Pacífico. Tendrían que ser áreas en donde la inteligencia, la vigilancia tendría que ser muy activa, muy bien afinada, muy bien apoyada y desde luego escuchada oportunamente. Pero también que le llegue información no convencional. Por ejemplo, se discutía hace algunos días lo de las incapacidades del IMSS, que eso no lo voltea a ver el sistema de vigilancia epidemiológica, ¿no? El ausentismo en las escuelas tampoco lo voltea a ver. Entonces, tal vez ahí podríamos tener indicadores muy tempranos, como el monitoreo de aguas residuales, para esto, y eso tiene que ser parte ya de la implementación de la preparación prepandémica. Otro punto fundamental es el acceso a los materiales, a los insumos, a los recursos médicos, a las vacunas, y la distribución no equitativa. De llegar al tema de la equidad, quisiera nada más poner el ejemplo de Mpox, que pues ahorita es un tema que tiene un gran interés. Hay un número de casos que ha venido creciendo, una variante que es un poco más agresiva que la previa. La previa se controló, era Mpox del clado 2, ahora tenemos el del clado 1. Y esto tendría que estarse vigilando en México, particularmente en las áreas turísticas precisamente. Es en donde vamos a tener el ingreso de casos. Difícilmente lo vamos a tener, por ejemplo, en un visitante que llega a Chihuahua, ¿no?, de negocios, o que llega a la Ciudad de México por alguna conferencia. No. Va a ser a través de estas zonas turísticas en donde vamos a empezar a tener los casos de Mpox. Lo que va a ocurrir es que el primer caso casi seguramente se va a reportar en Ciudad de México, porque están donde funcionan los sistemas de vigilancia. No porque haya llegado aquí el primer caso, pero bueno. Sí, el otro tema de equidad es extraordinariamente muy importante, y es un tema al que se recurre pues con mucha frecuencia cuando ocurren estos eventos. Y hay una fórmula en donde los eticistas, los críticos, analistas recurren y dicen, bueno, realmente los culpables de la falta de equidad es la industria farmacéutica. Y creo que esta es una visión extraordinariamente simplista del tema, porque finalmente el responsable de atender la salud serían los gobiernos, que son los que tendrían que tener la capacidad económica para gestionar lo que se tenga que gestionar, como ocurre en Europa, por ejemplo. Se dedica una gran cantidad de presupuesto a la salud y pueden tener una respuesta adecuada con los medicamentos y con los insumos de diagnóstico necesarios
para poder atender estas situaciones. No lo es en otros países porque sus economías tienen problemas, pero tendríamos que tener claro que de cualquier manera tiene que haber una suficiente inversión. Cuando hablamos de invertir en salud, no solo hablamos, insisto, desarrollar infraestructura en consultorios y edificios y hospitales y quirófanos, sino en desarrollar toda esta capacidad del sistema para poder contar con métodos de diagnóstico, con tratamientos y con vacunas. Y la preparación implicaría estar promoviendo en el sector y desde el gobierno que se invierta en producción local de biotecnología, claro, de diagnóstico, de equipamiento médico y desde luego pues de medicamentos y vacunas, ¿no? Que sería algo que nos pudiera dar tantita soberanía ahora que está tan de moda el término. Soberanía y seguridad nacional, porque este es el momento, hoy, ahorita, este próximo año, en donde esta nueva administración que va a llegar tendría que decidir a dar un presupuesto suficiente para que se pueda consolidar la producción de vacunas en el país con nuevos métodos y nuevas aproximaciones. Tenemos el ejemplo de la vacuna Patria, que ha sido un desarrollo interesantísimo, muy complicado, pero muy interesante y que sienta las bases para poder desarrollar otros biológicos en colaboración con la industria farmacéutica nacional que tiene capacidades para hacerlo. Requiere de también la participación gubernamental para poder tener un proyecto que pueda finalmente culminar con éxito, en donde tiene que apoyar todas las instituciones, incluyendo COFEPRIS, que de tiempo atrás adolece de una crónica incapacidad para responder oportunamente. Sí, además pienso en que si no se invierte en eso a tiempo, luego eso te lo va a cobrar a la hora que te pegue el fenómeno, que te pegue la pandemia. Va a haber ahí un impacto económico terrible, porque justamente en vez de poder estar vacunando a la población en general en los primeros 3 meses del 2021, pues nos tuvimos que esperar a vacunar por edades durante todo el 21 y tener y así pasó en H1N1 y volvió a pasar en COVID. En COVID debo decir que fue, por fortuna, una gestión afortunada y muy eficiente, pero a pesar de eso, pues sí, efectivamente, tuvo que hacerse un plan de distribución de vacunas por niveles de riesgo porque no había suficiencia para decir, aquí están las vacunas y vamos a disponer de estos primeros 10 millones de dosis y que la población se acerque a estas instituciones. No, hubo que planear algo que requería de acuerdo a la disponibilidad. Ahora, ¿cómo estamos en México? Recientemente nosotros trabajamos con un grupo de análisis que invitamos desde ahí del PUIRE en la UNAM para platicar sobre preparación prepandémica. Revisamos qué pensaban, ¿no? Convocamos a 27 expertos de varias disciplinas para que nos contaran cómo la habían visto, qué mejorarían. Todo esto se publicó en un documento recientemente en la revista Salud Pública de México, un artículo especial que además vamos a sacar también en el PUIRE. Pero, digamos, cerrando el capítulo COVID, estamos en el interpandemia. Pues bueno, sí, el escenario nuevamente vuelve a ser complicado para nuestro país porque ciertamente por parte de diversas instituciones como el Instituto Nacional de Salud Pública, como diferentes asociaciones, grupos, colegios, universidades, la UNAM, han tomado una participación en este momento para desarrollar propuestas y planes. Pero esta es una primera respuesta muy incipiente que tiene que aterrizar en el campo de las políticas públicas y tiene que aterrizar en el diseño de presupuestos y que tiene que aterrizar en concretar estas ideas, poder desarrollar lo que es un plan de desarrollo que se tiene que tener listo antes de que ocurra la próxima pandemia. Porque para cuando ocurra la próxima pandemia ya no vamos a hablar de preparación prepandémica, vamos a hablar de respuesta pandémica. Y esta respuesta será mucho más eficiente si tenemos atrás todo un desarrollo que se haya construido con eficiencia y con conocimiento de lo que está ocurriendo, a llegar a improvisar, que es un poco lo que nos ha pasado una y otra vez, a pesar de que hay planes escritos con anticipación, porque no se puede construir un poco de la nada y de la improvisación
que es un poco lo que nos ocurrió una y otra vez. Entonces, tenemos que tener listo todo eso y es en donde estamos. Ahorita es el momento de hacerlo, ahorita es el momento en el que tenemos que pedir que haya el desarrollo que se requiere para poder responder ante una próxima pandemia que será complicada, insisto nuevamente, cuando tengamos una infección respiratoria que nos vuelva a dar problemas. Creo que es poco probable que el escenario de COVID se repita en la próxima pandemia. Será casi seguramente influenza o será SARS-CoV-2, pero ya es un virus finalmente conocido por toda la población del mundo. Tenemos el conocimiento inmunológico a poder estar en circunstancias diferentes, pero siempre puede ocurrir un nuevo virus, efectivamente, y es el escenario que tenemos que tener en consideración para poder responder mejor. Y que se tiene que hacer un abordaje desde la perspectiva de una salud, ¿no? Porque veo lo que está pasando con influenza H5N1 en particular en animales en Estados Unidos. Nos está cambiando la forma de estudiarlos, de vigilarlos, ¿no? Y de entender estos virus. Y de pronto piensa uno que podría ser un virus que afecte sectores completos de producción y ya eso es suficientemente dañino para la humanidad, pero también que de ahí salte a causar casos en población humana y ahí está otro punto. O sea, no estar esperando que se repita lo de COVID, sino pues estar justamente pendientes para monitorear en aguas residuales, en el mundo animal y fortalecer la vigilancia epidemiológica en humanos para detectar a tiempo y contener lo más que se pueda, cuando menos a nivel regional, las cosas, ¿no? Idealmente a nivel local. Y es lo que estamos viendo. Desafortunadamente, ahorita, un ejemplo es influenza H5N1, en donde hemos visto desde hace 2 años cómo ha venido construyéndose un patógeno que eventualmente puede ocasionar un problema muy grave en las poblaciones, cómo ha venido invadiendo nuevos territorios y nuevos sitios de nuevos animales infectados, muy diversos. Entonces vimos cómo ocurría primero en las aves, cómo se transmitió ya a otros mamíferos muy amplios, grandes epidemias desde el sur del continente, y ahora con un reporte que va creciendo de hatos de vacas productoras de leche en Estados Unidos que están teniendo ya un impacto en los precios de la leche y los productos lácteos que requiere una vigilancia específica, que en Estados Unidos se está vigilando y ahí se reclama que no hay suficiente vigilancia, y en México realmente nuestra vigilancia es en hatos lecheros prácticamente ninguna. Y bueno, seguramente están esperando a que nos dé el aviso de migración, que ya esté el virus en las puertas, pero esto no va a ocurrir de esta manera. Entonces... Sí. De hecho, parafraseando a la doctora Angela Rasmussen, que es una viróloga que está en Canadá, que decía que lo que estábamos viendo con influenza H5 era como estar viendo una catástrofe en cámara lenta, ¿no? Como ir conectando pieza por pieza y de pronto va a haber un detonante que sí lo va a sacar de proporción y le va a cambiar la velocidad, pero estamos viendo este fenómeno en cámara lenta. La convivencia de la producción de vacas, de ganado lechero, y en cuanto se infecten las granjas de cerdos con este virus, pues realmente ya lo único que nos va a faltar serán apenas un par de escalones para que tengamos la infección en humanos. Y si desarrolla estas capacidades vamos a estar nuevamente en problemas muy graves. Pues definitivamente estamos en un momento crucial, ya lo dijimos, vamos saliendo de COVID, todavía está toda esa gente que ahí estuvo, está con todavía los recuerdos muy frescos para dejarlo en estos documentos. Ahora de hecho ya tenemos un exceso de documentos de preparación, pero tenemos que dejar listo un plan de ruta para qué hacer antes, durante y después. Desde luego eso pasa por construir una vida saludable en lo cotidiano y disminuir la carga de las enfermedades crónicas y promover la cultura de la salud, que eso también es una tarea pendiente que es parte de la preparación pandémica, pero tenemos que estar preparados como instituciones. En las universidades tenemos que tener planes de respuesta, cuando menos con los lineamientos básicos de qué vamos a ir haciendo, y eso pues es parte de la tarea pendiente. Y en el cambio de administración que viene, esperemos que se tomen en serio
estos compromisos de estos grupos de trabajo y que pues cuando menos México esté mejor preparado, ¿no? Es un momento... Esperemos que sí, y esperemos que teniendo la secuencia de lo que está ocurriendo en la política, ojalá que algunos de los cuadros que tuvieron la experiencia de atender la pandemia pudieran estar nuevamente en estos niveles de responsabilidad para aprovechar su conocimiento y la sensibilidad que ha quedado a partir de la pandemia. Por lo menos tenemos que... Sí, creo que con eso nos vamos. Esperamos que estas palabras tengan eco, que se aterricen lo mejor posible los planes y que se siga construyendo para estar mejor preparados y poder hacer frente a fenómenos como el que ya vivimos. Doctor Samuel Ponce de León, muchísimas gracias por haber estado otra vez acá en Hipócrates 2.0. Luego lo volvemos a invitar para seguir hablando de este importantísimo tema, a ver cómo se van desarrollando estos planes de preparación. Muchas gracias, Doc. Al contrario, gracias a ustedes, gracias al equipo de Radio Universidad, saludos a la comunidad universitaria y espero que todo el mundo reflexione un poco sobre lo que podría ocurrir y nos preparemos mínimamente. Gracias por todo. Y pues con esto nos tenemos que despedir. Yo soy Mauricio Rodríguez, esto fue Hipócrates 2.0, muchísimas gracias por habernos escuchado, esperamos que la próxima semana nos vuelvan a acompañar, por lo pronto quédense en sintonía de Radio UNAM, Experiencia Sonora. ¿Tienes sugerencias, dudas o comentarios? Escríbenos a través de las redes sociales, X y Facebook, @UNAMPuire y @Radio UNAM. Hipócrates 2.0 es una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, PUIRE, coordinado por el Dr. Samuel Ponce de León. Te esperamos la próxima semana. Hipócrates 2.0 Radio UNAM, Experiencia Sonora.